Dios te bendiga. Hoy quiero hablarte sobre paternidad espiritual. ¿Qué significa paternidad espiritual y a qué se refiere la palabra de Dios cuando hablamos de paternidad espiritual? Este video es consecuencia de tus preguntas a través de nuestro sitio web www.explosiondereino.com. Estamos muy contentos de poder ayudar y bendecir y saldar tus dudas con respecto a este tema. Bueno, hermanos, antes de hablar de paternidad espiritual, es necesario establecer que todos somos hijos de Dios al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador. En ese momento, la paternidad de Dios está sobre nuestra vida porque somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Esa paternidad de Dios está por sobre toda paternidad que podamos tener en esta tierra, tanto espiritual como natural. Dios es nuestro Padre ante todos. Jesús, en Mateo capítulo 23, está criticando a los líderes religiosos. El verso 5 dice: todo lo que hacen es para aparentar. En los brazos se ponen anchas cajas de oración con versículos de la Escritura y usan túnicas con flecos muy largos. Y les encanta sentarse a la mesa principal de los banquetes y ocupar los asientos de honor en las sinagogas. Les encanta recibir saludos respetuosos cuando caminan por las plazas y que los llamen rabí. Y el verso 8 dice: pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro y todos ustedes son hermanos por igual. Esa hermandad por igual es porque somos hechos hijos de Dios a través de Jesucristo. Esa paternidad que está sobre nosotros de parte de Dios al recibir a Jesucristo nos hace iguales a todos en el reino de Dios. Y Jesús está en esa dinámica en contra de los religiosos. Y el verso 8 de Mateo 23 dice: pero ustedes no permitan que nadie los llame rabí, porque tienen un solo maestro, todos ustedes son hermanos por igual. O sea, el Señor está diciendo que todos nosotros somos hermanos por igual. Esta hermandad se refiere que al ser hijos de Dios, al recibir al Señor como nuestro Salvador, somos hijos de Dios. Y esa paternidad nos hace iguales delante de Dios, nos hace aceptos delante de Dios, nos hace hermanos delante de Dios y tenemos libre entrada al trono de gracia, a la presencia de nuestro Padre. El Señor dice en el verso 9: además, aquí en la tierra no se dirijan a nadie llamándolo Padre, porque solo Dios que está en el cielo es su Padre espiritual. Mira, qué curioso, Jesús mismo diciéndonos que todos somos hermanos por igual y que acá en la tierra no llamemos a nadie Padre, porque solo Dios que está en el cielo es nuestro Padre espiritual. Y Jesús continúa en esta dinámica y dice el verso 10: y no permitan que nadie los llame maestro, porque ustedes tienen un solo maestro, el Mesías. Y el verso 11 es clave para entender un concepto de paternidad espiritual. 11 de Mateo capítulo 23: el más importante entre ustedes debe ser el que sirva a los demás. Esa es la característica que debe tener un padre espiritual. Debe ser un hombre servidor de los demás. Jesús nos enseña, dice: no llamen a nadie maestro, porque maestro es el Mesías. Dice: no llamen a nadie Padre en la tierra, porque el Padre espiritual es el que está en los cielos. Pero el mismo Jesús reconoce en el verso 11 que hay gente más importante entre nosotros. Dice: el más importante entre ustedes
Quiere decir que dentro del cuerpo de Cristo hay gente más importante, hay gente que debe mentorear a los demás, hay gente que debe enseñar a los demás, hay gente que debe volcarse en los demás, sembrar la palabra, sembrar el evangelio del reino de Dios para que este pueblo crezca, para que el pueblo sea bendecido, para que el pueblo sea instruido, para que el pueblo sea enseñado. Pero ¿quién es el más importante dentro del cuerpo de Cristo? El más importante es aquel que sirve a los demás. Entonces yo le aconsejo a través de este video que cuando usted, ministro del Señor, pastor, evangelista, profeta y aún apóstol, se vaya a acercar a un hombre para obtener paternidad espiritual, fíjese, tenga en cuenta y mire por sobre todo cuál es su servicio en el reino de Dios, y usted sabrá con qué persona está aliándose o está teniendo relación. Dice la palabra del Señor que el que sirva sea el más importante, que el que se exalta será humillado y el que se humilla será exaltado. Sabes que cuando tú tienes un corazón de servicio no buscas exaltación propia. Un padre espiritual no busca exaltación propia. La gente importante en el reino de Dios no está buscando reconocimiento. La gente importante en el reino de Dios no está buscando ser lanzado o tener grandes plataformas. La gente importante en el reino de Dios está sirviendo, y a través de ese servicio logrará capturar la admiración, logrará capturar a sus hijos espirituales por la condición de su corazón. Porque un corazón que no es humilde, un corazón que no es sincero, un corazón que no tiene la capacidad de servir, no es un corazón que pueda ejercer paternidad sobre ninguna persona. El más importante entre ustedes sea el que sirve. Jesús mismo nos está diciendo que hay gente más importante entre nosotros, y a esa gente es a la cual debemos recurrir para paternidad espiritual. A esa gente es a la que debemos acercarnos para que nos instruya. Gente humilde, gente con un corazón que ama a Dios y gente que sirve al pueblo de Dios por sobre todo. Ese debe ser tu padre espiritual. Veamos algunas características de un padre espiritual. Podríamos tener o usar muchas definiciones, pero vamos a usar las siguientes para que usted pueda entender y tener conocimiento sobre las funciones que debe tener un padre espiritual. Un padre espiritual es una fuente de amor. Una de las necesidades más grandes de los seres humanos, una de las necesidades más grandes que los seres humanos experimentan es la necesidad de sentirse amado. El amor del Padre Celestial debe ser manifestado en nosotros, ya que el amor de cualquier padre espiritual solamente es un pálido reflejo del amor de Dios. Un padre espiritual siempre te llevará al amor de Dios, al amor del Padre Celestial, y a través de ese amor tú serás bendecido y establecido. Y no solo eso, un padre espiritual te lleva a conocer la fuente de amor de Dios, y Él mismo se convierte en una fuente de amor y de bendición para sus hijos. La palabra del Señor dice en Filipenses capítulo 1 verso 8: porque Dios me es testigo, dice Pablo, de cómo yo los amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. O sea, Pablo amaba de manera entrañable, de manera intensa, de manera real a sus hijos. Pablo amaba a sus iglesias, Pablo amaba a la gente que establecía, Pablo amaba con ese profundo amor de Dios y con su amor propio a los hijos que iba estableciendo. Un padre es una fuente de amor. Un padre es reflejo de seguridad. Es una fuente de seguridad. Es la fuente de seguridad de su hijo, pues representa una figura de autoridad y de superioridad frente a los enemigos. Una tarea fundamental de un padre es proporcionar esta seguridad a sus hijos, tratarlos con ternura, con amor, y enfrentar con valentía todo adversario que se ponga en contra
contra o enfrente de sus hijos. Un padre es una fuente de amor, un padre es una fuente de seguridad para sus hijos, que enfrenta toda oposición o todo argumento o toda dardo, toda lanza que está queriendo dañar sus hijos. Un padre espiritual se pone en la brecha por ellos y les da seguridad y les da esa capacidad de autoridad y representa en sí seguridad y autoridad para sus hijos. Un padre espiritual es una fuente también de las cosas de Dios, es una fuente de revelación, es una fuente de palabra, es una fuente de un fluir del Espíritu Santo, que trae una palabra profética, que trae una palabra revelada, que trae las cosas de Dios a la vida de sus hijos. Esa riqueza inmensa la entrega un padre espiritual. Un padre espiritual, como dije, es una fuente de amor, es una fuente de seguridad y es una fuente de las cosas de Dios. Un padre espiritual también es un alimentador por excelencia. Nutrir para el crecimiento. El padre está pendiente y tiene todo preparado. Un padre es la mesa para sus hijos. Un padre es la mesa para sus hijos. Por eso el hijo, aunque tenga muchas opciones de alimento, busca comer en la mesa del padre, debido a que el padre conoce las necesidades de su hijo. El padre sabe cuál es el alimento necesario para el crecimiento y desarrollo de sus hijos. Un padre conoce la dosis apropiada que su hijo necesita. Un padre está preocupado siempre de alimentar a sus hijos. Un padre es una fuente de alimento. Los verdaderos padres alimentan adecuadamente a sus hijos espirituales. La palabra dice: desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Esa leche espiritual no adulterada, esa leche es la que provee un padre para crecimiento, desarrollo y expansión de sus hijos. Un padre espiritual debe servir de sostén o soporte emocional y espiritual de sus hijos. Una necesidad de todo hijo es saber que tiene un padre al cual acudir. Si tú eres un padre espiritual, dale la seguridad a tus hijos espirituales de que ellos tienen donde acudir. El padre se vuelve un apoyo importante para sus hijos. Solamente los hijos, al saber que el padre está cerca y disponible, lo buscan. Solamente los hijos, con saber que tienen un padre disponible, los hijos lo buscan. Es tiempo de tener esa capacidad espiritual de ser sostén o soporte espiritual y emocional para nuestros hijos. Un padre también es un proveedor. Es una persona que siempre está proveyendo a sus hijos en toda necesidad. Un padre es un proveedor de consejos, es un proveedor de un mentoreo personalizado, es un proveedor de unción, es un proveedor de dirección, es un proveedor de cobertura, es un proveedor de oración, es un proveedor de seguridad, es un proveedor pendiente a las necesidades de sus hijos. Un padre espiritual también puede llegar a ser un proveedor o un sostén en lo material. Lamentablemente, en este tiempo, en nuestras iglesias y nuestros apóstoles, profetas o pastores que ofrecen cobertura, solamente nos proveen de lo espiritual y muchas veces ni siquiera alcanzan a proveernos de lo espiritual, porque en este tiempo lo que pasa es que poner un cartel o un letrero es más importante que proveer bien a sus hijos. Entonces, la paternidad espiritual que se ofrece es cobertura. Solamente se conforman con tener una iglesia más. Y la paternidad no es personalizada. Y no hay un apoyo constante, ni un sostén ni espiritual, ni emocional. No hay un sostén económico, mucho menos hay un sostén económico para sus hijos. Lo importante ahora es dar cobertura para tener una iglesia más
entre las muchas que tenemos que nos hace más importantes, o sea, nos exalta como hombres. Cuando el Señor nos dice que el más importante entre nosotros sea el que sirve y que el que se humilla será exaltado, y esto se ha transformado en exaltación propia, entonces yo dar cobertura a 20, 30, 50 iglesias me hace más importante. Esa es la visión que tienen los apóstoles de hoy en día. Déjame decirte que lo que te hace importante en el reino de Dios es tu servicio, es el servicio a tus hijos, es el proveer a tus hijos, es el enseñar a tus hijos, es el dar visión, el proveer de unción del cielo, el proveer de alimentación fresca, de alimentación adecuada, de las porciones que tus hijos necesitan. Eso requiere cuidado, eso requiere comunicación, eso requiere entendimiento, eso requiere adoctrinar a tus hijos, eso requiere enseñar a tus hijos, eso requiere de algo de vida, eso requiere de amor. Eso requiere de amor. Y hoy día el evangelio del reino, el evangelio apostólico y profético se ha corrompido en su paternidad espiritual, porque es más importante tener más iglesias bajo cobertura que amar y enseñar a sus hijos. Es más importante tener más plataformas, ministrar en grandes congresos o ser exaltado en grandes carteles que proveer amor, proveer seguridad y proveer una dirección espiritual de parte de Dios fresca, renovada, nueva y genuina para tus hijos. Hay cosas que deben cambiar en nuestro evangelio, hay cosas que deben cambiar en lo apostólico, hay cosas que hacen daño en lo apostólico, y abandonar a tus hijos por ir en favor de fama, por ir en favor de plataforma, por ir en favor del orgullo propio, eso está hiriendo a nuestra gente y a nuestras iglesias. Hay hijos que te necesitan, y no te necesitan necesariamente en grandes congresos, no te necesitan necesariamente en grandes plataformas, te necesitan quizás simplemente a través de una llamada por teléfono. Necesitan saber que tú estás preocupado por ellos. Es tiempo de cambiar nuestro enfoque. Debemos ser verdaderos proveedores para nuestros hijos espirituales. Otra característica de los padres espirituales es que siempre buscan multiplicarse en otros. El deseo natural de los padres es reproducirse en los hijos, es decir, transmitir lo que han recibido del Señor, impulsando a sus hijos para que lleguen más allá de donde ellos han llegado. Es lo que Jesús dijo, Jesús se vertió en sus apóstoles, Jesús enseñó a sus apóstoles y les dijo: mayores cosas que esta ustedes harán en mi nombre, a través del poder del Espíritu Santo. Mayores cosas que esta harán. El Señor los estaba impulsando, se multiplicó en ellos y los impulsa a ir más allá de donde ellos han llegado. Acá hay otro concepto que se da también mucho, que muchos apóstoles, cuando ven que un hermano está creciendo o un pastor está creciendo, ya sienten miedo e inseguridad de perder lo que ellos han logrado en cuanto a admiración y fama. Y como no quieren que el otro tenga más admiración, más fama que ellos, simplemente los bajan, los sacan y le quitan su paternidad y los sacan de sus ministerios. Eso no es amor, eso no es lo que hace un padre. Lo que hace un padre es multiplicarse en ellos y se siente satisfecho y se siente bien y se siente bendecido de ver cuando sus hijos llegan más allá. No sienten temor de que sus hijos les pasen por encima o tengan ministerios más grandes o reciban más del Señor que ellos. Se sienten al contrario bendecidos, se sienten bendecidos, se sienten prosperados en su alma, se sienten satisfechos en su alma de ver cómo sus hijos crecen y corren con una revelación fresca, porque ellos han sido sostén de aquello. No se sienten amenazados, no se sienten inseguros, no se sienten que ellos quedaron por debajo, sino que se sienten orgullosos. Jesús mismo dijo: mayores cosas
que estas ustedes haréis en mi nombre. Jesús los estaba impulsando a sus discípulos a desafíos mayores de los que él había alcanzado. Un padre espiritual impulsa a sus hijos para que alcancen mayores cosas de las que ellos han obtenido, y se sienten satisfechos, y se sienten tranquilos, y se sienten seguros de lo que son y de las funciones que han estado cumpliendo. Otra función de un padre espiritual es que transmite vida. Los padres espirituales, al igual que los padres naturales, transmiten vida a sus hijos, y transmiten no cualquier vida, sino que la vida de Dios. Lo hacen al cubrirlos espiritualmente, interceder por ellos, imponer su cobertura sobre ellos, al entrenarlos en el ministerio, y al transmitir esta vida espiritual. Se transmite al engendrar hijos. Así se dan a luz ministros de Dios y siervos de Dios. El padre espiritual transmite la vida de Dios al cubrir a sus hijos, al enseñarlos, al proveerlos, al guardarlos y al estar constantemente fluyendo en un espíritu paternal que viene directamente de Dios. El espíritu de paternidad, el amor, la fuente de amor de paternidad, ese instinto de cubrir, de equipar, de instruir, de dar herramientas, viene de parte del reino de Dios. Es algo espiritual poderoso que influye sobre sus hijos y los hace grandes ministros del cielo, los hace grandes siervos de Dios para bendición de las naciones. Un siervo de Dios, un padre espiritual, transmite la vida de Dios en sus hijos. Es importante que lo entienda, que un hombre de Dios, un padre, transmitirá siempre la vida de Dios en sus hijos. Un padre espiritual tiene como función proteger a sus hijos, tanto natural como espiritualmente. En el área espiritual está guardándolo, protegiéndolo, cubriéndolo, intercediendo contra todo espíritu de maldad, contra todo espíritu de tiniebla. Un padre espiritual está ahí, dando cobertura a sus hijos, cubriéndolo, protegiéndolo. Esa protección espiritual es paternal. En el área natural, un padre espiritual da la cara por sus hijos. Cuando sus hijos han cometido errores, un padre espiritual no está para juzgarlo, criticarlo y sacarlo fuera. Un padre está para instruirlo, apoyarlo, levantarlo y establecerlo como hijo. Siempre en función del evangelio del reino, siempre en función de la salvación de la gente que se está perdiendo. Un hombre de Dios da protección cuando tiene que pararse enfrente a defender a sus hijos, enfrente de religiosos, enfrente de falsos profetas, enfrente de gente que te está apuntando. Un padre espiritual se para enfrente y te apoya. Y esa protección es de bendición, es de apoyo y es de seguridad para tus hijos. Un padre espiritual no está solo para dar cobertura espiritual, valga la redundancia. Un padre está para dar apoyo natural y espiritual y estar ahí con sus hijos en las buenas y en las malas. Un padre espiritual está para compartir una visión amplia, general, de largo plazo, de corto plazo, de mediano plazo. Son visiones que motivan e influencian a sus hijos, porque son cosas que vienen de parte de Dios, son cosas que vienen de parte del cielo, son revelaciones, visiones que abren nuestro entendimiento, que traen luz a nuestra vida y luz a nuestro corazón, que nos complace como hijos, ir en función de lo que nuestro Padre nos está entregando, porque entendemos, sabemos, y el Espíritu Santo que está dentro de nosotros nos da la certeza que viene del reino. Un padre espiritual comparte esa visión. Un padre espiritual tiene la generosidad de ampliar los horizontes que hemos tenido en nuestra vida, de derribar estructuras, de derribar mentiras que se han levantado en nuestra mente, de abrir su corazón, de compartir con sus hijos estas visiones que son ricas en lo espiritual, que nos bendicen, nos hacen crecer y nos establecen en el reino. El padre espiritual comparte una visión amplia del reino de Dios. Un padre espiritual es ejemplo para otros.
Un padre espiritual es ejemplo para sus hijos, ejemplos en carácter, ejemplos en conducta, ejemplos en ministerio. La palabra de Dios, Jesús nos dice en el capítulo 13 de Juan, verso 15, porque ejemplo les he dado, para que como yo hice, vosotros también hagáis. El apóstol Pablo nos dice en el libro de Primera de Corintios, capítulo 4, verso 6, por esto, hermanos, los he presentado como ejemplo en mí y en Apolos por amor de vosotros. Pablo se presenta como ejemplo. El libro de Tito, capítulo 2, verso 7, dice lo siguiente: presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras, en la enseñanza mostrando integridad y seriedad. Los padres espirituales se constituyen en ejemplos de matrimonios santos, de hombres consagrados a Dios, ejemplos en el manejo del dinero, ejemplos en la crianza de sus hijos. Deben ser hombres íntegros, con un carácter probado, que caminan en rectitud delante del Señor y delante de los hombres, es decir, tienen un carácter de siervos. Un padre espiritual es ejemplo. La palabra dice, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Pues el que no sabe gobernar en su propia casa, ¿cómo cuidará la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, para que no caiga en descrédito y el lazo del diablo. Un padre espiritual es ejemplo por sobre todo en su vida espiritual y en su vida natural. Un padre espiritual también confronta a sus hijos. Un padre espiritual tiene que ver con la corrección de sus hijos a través de la palabra de Dios, con el fin de que este hijo que yo tengo o hija que yo tengo confronte su realidad, pueda sacar el pecado de su vida y pueda crecer en el ministerio y pueda crecer en su carácter. Es decir, un padre espiritual lo lleva a mejores caminos, un padre espiritual lo lleva a mejores niveles de vida. Un padre espiritual corrige. La palabra dice, toda la escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Un hombre de Dios siempre utilizará la palabra de Dios para corregir nuestra vida, para llevarnos a nuevos niveles y para confrontar el pecado y sacarlo de nuestro corazón para ser de bendición en el reino de Dios. Una tarea central de los padres es desarrollar un proceso de perfeccionamiento en el carácter de sus hijos espirituales. Esto implica disciplinarlos. Entonces la tarea central de los padres es desarrollar un proceso de perfeccionamiento de la vida de su hijo, de perfeccionamiento en la vida y en el carácter de su hijo a través de la palabra de Dios. Entonces concluimos el concepto de paternidad espiritual. Todos somos hijos de Dios. Al recibir a Jesucristo como nuestro Salvador, esa relación de Dios sobre nosotros está por sobre cualquier paternidad espiritual que tengamos en la tierra. Hoy en día esa paternidad se manifiesta a través de su Espíritu Santo, que es el que nos guía, nos ayuda, nos enseña, nos instruye y nos levanta. Pero Jesucristo, como vimos, nos enseña en el Mateo capítulo 23, verso 11, que sí hay gente más importante en el reino de Dios. La gente más importante en el reino de Dios es la gente que sirve. Usted, cuando vaya a relacionarse con alguien y establecer un concepto de paternidad, usted tiene que poner sus ojos en su servicio, en su corazón, porque un hombre humilde es un hombre que tiene un corazón servicial, que trabaja en favor de su bendición. Ese hombre humilde va a trabajar para que usted crezca y se desarrolle más allá de donde él ha llegado. No es solamente por un concepto de gloria o de fama humana,
No es porque yo quiero tener 20, 40, 100 iglesias bajo cobertura, no. Es porque yo quiero equipar, desarrollar, instruir, proveer, enseñar a mi hijo para que llegue más allá de donde yo he llegado. Un padre espiritual es una fuente de amor, un padre espiritual es una fuente de seguridad, un padre espiritual trae las cosas de Dios a la vida de su hijo, un padre espiritual es un alimentador, un proveedor en lo material y lo espiritual. Un padre espiritual es un sostén o un soporte emocional y espiritual. Un padre espiritual es un proveedor que va viendo en cada etapa de su hijo lo que él necesita y está proveyendo de las herramientas que él va necesitando. Un padre espiritual busca multiplicarse en otro. Un padre espiritual transmite vida, transmite la vida de Dios a sus hijos. Un padre espiritual tiene un corazón tierno. Un padre espiritual provee de protección a sus hijos. Un padre espiritual comparte una visión genuina de Dios que influencia a sus hijos y lo lleva a otros niveles, despertando cosas en ellos que antes no veían. Y esas cosas bendicen a sus hijos de manera poderosa. Y la certificación de que esas cosas son de Dios es la palabra y el Espíritu Santo en nosotros, que nos va a dar fe de que la visión que nos está compartiendo nuestro Padre espiritual realmente viene de parte de Dios. Un Padre espiritual es ejemplo en todo, en su vida personal, en su familia y en el ministerio. Un Padre espiritual nos corrige a través de la palabra de Dios para sacar el pecado de nuestra vida y hacernos vivir una vida eficaz en nuestro carácter y en nuestra vida habitual. Nos lleva a otros niveles para ir más allá, va creciendo el hambre en nosotros y nos corrige, nos instruye a través de la palabra de Dios. Espero que este video haya sido de bendición para tu vida. La paternidad espiritual en estos tiempos es un tema un poco complicado porque hay muchos puntos de vista, y es complicado porque hay mucha conveniencia en la paternidad espiritual. Conveniencia de fama, conveniencia de autopromoción, conveniencia de satisfacer la gloria humana, y no estamos satisfaciendo a Dios en lo que Él nos ha mandado a ser hijos que lleguen más allá de nosotros y sean bendecidos y de bendición para las naciones. Te pido que compartas este video si ha bendecido tu vida, si ha clarificado tus ideas, si ha traído luz a tu mente, a tu espíritu y a tu alma, ha sido de bendición. Compártelo a través de las redes sociales y no olvides visitar www.explosiondereino.com y déjanos tu comentario, envíanos tus preguntas para poder seguir respondiendo a través de este medio las consultas que el vida, tu casa, tu familia sea bendecida, y oro al Señor para que puedas encontrar un Padre espiritual que te haga crecer, que te impulse y que te llegue más allá, te lleve más allá de todo lo que has vivido, de todo lo que has conocido. Que bendiga el Señor tu vida a través de una relación espiritual, una relación establecida por Dios sobre tu vida, que te confronte, que te corrija, que te levante, que te restaure y que te lleve a otros niveles de gloria, porque el Evangelio del Reino tiene que ser predicado a toda nación, a toda criatura, para que nuestro Señor Jesucristo venga a buscarnos y su redención sea pronto. Te bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.